Buenas tardes, mi nombre es Lexa Yarechel Stefan y hoy les vengo a hablar sobre la presión. La magnitud que se define de la derivación de una fuerza con respecto al área cuando la fuerza que se aplica es normal y uniformemente distribuida sobre su superficie. En la magnitud de la presión se obtiene dividiendo la fuerza que aplicada sobre el área correspondiente. Y aquí podemos ver una imagen de donde se ve la fórmula que es P más F, P, FA y ahí está su significado y pues bueno, eso es lo de la presión. La presión, ¿qué es la presión y cómo se mide? Bueno, se mide en el Sistema Internacional de las Unidades de la Presión, se mide en una unidad derivada, es decir, que se denomina Pascal Pa, que es equivalente a una fuerza total de Newton. Ahí podemos ver la N en paréntesis, actuando uniformemente sobre un área de 1 metro, cuando de 1 metro cuadrado, M más 2. Y también algunos ejemplos cotidianos de la acción de la presión puede ser la olla de presión, el refrigerador, frenos hidráulicos, la invención. Tengo un ejemplo más aparte de estos. El ejemplo es un gas dentro de cierto volumen, ejercido por mayor presión y se aumenta a las temperaturas. Bueno, pues también podemos ver aquí un globo, haciéndole una presión con una mano y unos clavos. Obviamente que al presionarlo así muy fuerte puede terminar explotando el globo y pues también podemos intentarlo y pues... Hay otro de donde está una persona martillando algo y pues con la misma presión eso hace que pues es como un clavo y un martillo. A la hora de hacer así, la presión obviamente se va para abajo. Bueno, también vamos a ver los tipos de presiones. La presión de la atmósfera se mide con el ancho adjunto de la presión atmosférica. Es la presión ejercida por la atmósfera terrestre que mide mediante un barómetro. Presión relativa es la determinada de un ejemplo que mide la distancia entre la evasión absoluta y la atmósfera del lugar donde se actúe de la medición. Presión diferencial es la diferencia entre dos presiones. Vacío es la diferencia de presiones entre la presión atmosférica existente y la presión absoluta, es decir, es la presión medida debajo de la atmósfera. Estos son los tipos de presiones que yo les estoy haciendo de ejemplo, pero pues hay muchos ejemplos más que se deben de hacer. Y también tenemos la presión hidrostática. Ahí podemos ver. Aquí podemos ver una imagen. Yo puse esta imagen, pero pues hay muchas más imágenes que también hay. Pero pues en mí, pues yo siento que es más entendible. La profundidad de un vaso con agua y un vaso chiquito y con muchos huequitos. Y aquí podemos ver entonces la presión baja, presión media y la presión alta. Ahí pues uno se da cuenta de cómo es y así. Bueno, pues entonces vemos la presión hidrostática, perdón. La presión hidrostática es el cuerpo sumergido de un fluido debido a las columnas del líquido que tiene sobre él, donde es la distancia de fluidos, ejes, y es la gravedad, y h, y es la altura de la superficie del fluido. Bueno, pues aquí podemos ver la superficie del fluido. Y aquí tenemos el P, pues aquí tenemos la fórmula de la presión hidrostática. Bueno, el ejemplo de la presión hidrostática es ejemplo de la presión hidrostática en cualquier tanque de agua, el cual debe ser calculado para sus paredes y resisten a la presión del líquido que continúa. Cuando los vasos bajan a grandes profundidades en el mar y sus trajes cuerpo deben soportar la enorme presión. Estos son los ejemplos que pues yo puse, pero pues hay muchos ejemplos que podemos ver. Bueno, también tengo aquí una imagen sobre la presión hidrostática, que la presión es la fuerza de unidad de área que ejerce un fluido en el reposo sobre las paredes en recipientes que lo contienen sobre cualquier cuerpo que se encuentren sumergidos, como esta presión que se debe al paso. El líquido está presionado depende de la densidad, de la gravedad G y la profundidad H. Es el lugar donde medimos la presión P. Ahí podemos ver la P, P, G y H. Y pues aquí hay otra sobre la presión hidrostática que pues dice lo mismo y pues espero les haya gustado este video. Bueno, no tanto que les haya gustado, sino que les haya entendido lo que es la presión y la presión hidrostática. Mi nombre es Lexa Yarechel Stefan y pues eso es todo lo que yo investigué. Espero que les haya gustado o les hayan entendido.